Bien, hermanos, les invito a que tomen sus ubicaciones para poder comenzar. Vamos a continuar entonces con Una luz a las naciones y estamos viendo el capítulo 3 que lleva por título Israel encarna su identidad y rol misionales en medio de las naciones. Entonces, para aquellos que se están sumando, estamos viendo cómo la historia bíblica, cómo la historia de Israel nos muestra este propósito misional de Dios, el de conformar un pueblo a fin de cumplir un propósito. Y eso es lo que estamos viendo a través de esto. Nosotros la clase pasada hicimos una pequeña o rápida línea de tiempo en donde estuvimos viendo cuáles eran las etapas o cuáles fueron las etapas o los momentos de Israel y cómo eso se ve en la historia bíblica. Así que el día de hoy vamos a continuar con esto y vamos a analizar, si no me equivoco y si el tiempo nos alcanza, cuatro periodos de la historia de Israel. No sé si se acuerdan, yo se los comenté en la clase pasada. ¿Cuáles eran los 4 periodos de Israel? ¿Se acuerdan? Los 4 periodos. ¿Ya? ¿Cómo le llamábamos? Esto era la conformación de tribus. Que es la etapa inicial de Israel. ¿Ya? Después, ¿cuál es el otro periodo? ¿Mm? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Esto está acá también. Todavía existían como tribus. ¿Cuándo las tribus ya se reúnen como un solo estado? En la monarquía. ¿Qué ocurre después de la monarquía? Tenemos el exilio. Y luego del exilio, retorno, y podríamos llamar el Israel reunido. El libro va a trabajar con esa lógica y nos va a presentar luego otro momento más que es el periodo intertestamentario, ya que es cuando cesa la revelación bíblica y cuando inicia la revelación neotestamentaria o del Nuevo Testamento. ¿Saben cuántos años son entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? 400 años, también conocidos como los 400 años de silencio, ¿cierto? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver la próxima clase y con eso cerramos el capítulo 3, que tiene que ver con la historia de Israel. Ahora bien, hermanos, yo, siendo bien honesto, me gustaría profundizar más acá, en lo que es parte de la monarquía, exilio y retorno, porque yo creo que esto ya lo hemos visto y lo conocemos bien, el tema de las tribus. ¿Qué podemos decir, ya para ir avanzando rápidamente? ¿Qué eventos tenemos acá? ¿Qué cosas tenemos acá? ¿Ya? Pero vamos un poquito antes. Tenemos, por ejemplo, promesas, ¿cierto? ¿Cuál es la promesa? La tierra, la promesa de Dios con Abraham. Génesis 12, versículos 1 al 4, si no me equivoco. Dios promete una tierra, promete una familia, ¿y qué más? ¿Qué más promete? ¿Ah? Bendecir. Es el propósito, ¿ya? Entonces, de aquí parte. ¿Ya? Y se van a fijar de que vamos a partir desde acá y vamos a terminar con lo mismo acá, con promesas. ¿Ya? ¿Qué más vemos en este periodo?
que es obviamente previo a la monarquía, todo lo que está antes del periodo de la monarquía. ¿Qué más vemos? Ya, o sea, vemos las tribus de Israel. ¿Qué más vemos? ¿Ah? La ley. Pero vamos a ver el Éxodo primero, ¿cierto? El Éxodo. ¿Qué más? La ley. ¿Qué más? Ya. Vamos a colocarlo como sistema ceremonial. ¿Qué más tenemos acá? La conquista, ¿cierto? ¿Conquista de qué? De la tierra. La tierra que Dios le mostró a Abraham y le dijo, te daré una tierra para bendecir. ¿Qué más nos muestra este periodo? Acá vemos claramente un periodo de formación y de identidad, como bien decía. ¿Y por qué Dios forma esta identidad del pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios al darle una identidad al pueblo? Ya, pero tiene que ver con esto igual, pero tenía que ver con esta idea de que Israel se iba a relacionar con otras naciones. Y esas otras naciones claramente no eran, no adoraban al Dios verdadero. Por lo tanto, claramente tener una identidad firme, unas convicciones firmes, iba a servir para que el pueblo fuese el que influenciara a las naciones y no al revés. ¿Ya? Entonces ahí ya vemos un tema misional con todo esto de la identidad del pueblo. ¿Se acuerdan del libro de Jueces? ¿Qué nos narra el libro de Jueces? Jueces 2.10, si alguien lo puede buscar. Y Jueces 21.25. Ya. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué es lo que está diciendo acá sobre lo que le pasó a Israel? Que se levantó de la primera generación, ¿Ya? que no entró a la tierra prometida, ¿Ya? aparece una segunda generación, ¿Ya? que ellos sí adoraban a Jehová. ¿Qué pasa con la identidad? Se pierde. Cuando una iglesia, o en este caso Israel, no cumple su propósito vocacional de tener una identidad firme y transmitirla, eso hace que se pierda esta identidad y obviamente el pueblo iba a estar perdido, iba a ser otra cosa. Y eso es lo que nos dice Jueces 21.25. ¿Si alguien lo tiene? Jueces 21.25. Ya, en esos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasó? Cada uno hacía lo que sea. Entonces, Jueces nos va a narrar ese periodo oscuro de la historia de Israel, en donde ya, como no había una identidad clara, y por eso la ley, la Torá tiene ese propósito de formar una identidad del pueblo, como ya eso no se transmitió, al final cada uno hacía lo que hacía. Y obviamente eso nos presenta la antesala a la monarquía. Por eso está esa frase ahí. Como no había un rey, cada uno hacía lo que hacía. Ahora bien, pasando al tema o al periodo de la monarquía, ¿qué cosas vemos acá? En este periodo. El pueblo, como veía que otros pueblos tenían reyes, ellos también querían lo mismo, sabiendo de que quien los gobernaba era el Señor. Exactamente. ¿Se dan cuenta de cómo esto muestra lo contrario acá? El hecho de tener una identidad clara para que los otros no te influencien a ti. ¿Y acá qué pasa? Ellos miran al resto y dicen, nosotros queremos ser
como el resto. Entonces, claro, empieza acá el sistema de reinado a través de el primer rey que vendría a ser, ¿se acuerdan? Saúl, un rey que, si ustedes se acuerdan de la historia, de acuerdo a las circunstancias o físicamente era muy alentador su reinado, era un rey potente, sobresaliente, pero al final vemos su declive, el declive del rey Saúl. Luego vemos al rey, ¿quién viene? David. ¿Ya? Entonces Saúl como primer rey, luego David. ¿Qué característica tiene David? Un rey conforme al corazón de Dios. Entonces vemos un reino próspero, ¿cierto? Un reino próspero. ¿Y cómo se evidencia esa prosperidad del reino? Ya un Reino Unido, ¿qué más? Victorias militares también, ¿cierto? ¿Qué otras cosas más? Ya, hay estabilidad. ¿Y qué significa eso? ¿Qué propósito cumple el que haya un reino próspero? ¿Qué propósito cumple dentro de la historia de que el reino de Israel sea próspero? Crecimiento. O sea, nuevamente vemos esta idea de bendición. O sea, esto de que el reino sea próspero no era para que Israel se sintiera exclusivo y bacán. Somos el reino. No, era para bendecir a otros. Y acá también vemos que pasamos a un sistema monárquico en donde lo político, lo social y lo religioso está todo concentrado ahí, lo cual también es sinónimo de unión y prosperidad. ¿Qué dice Gohim? Al contar con un rey comprometido a hacer el pacto y de la ley exhaustiva, el fundamento de la vida de un pueblo del pacto. Ahora Israel tenía la oportunidad de ajustarse a la voluntad de Dios en todos los ámbitos, social, político, económico, legal, religioso. Entonces, el hecho de que Dios haya formado una monarquía también tenía ese propósito, de que ahora la bendición o la voluntad de Dios estuviese en todo ámbito del reino. Vemos que Dios hace pacto con David. Segundo libro de Samuel 7, 12 y 17, si alguien lo puede buscar. Vemos la idea de un pacto. Segundo Samuel 7, del 12 al 17. Si alguien lo tiene. Sí, por favor. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ya. Entonces vemos que Dios promete a David un reinado o un descendiente que iba a tener un reino perfecto, un reino sólido. ¿Ya? Y nosotros que tenemos toda la historia bíblica, ¿qué sabemos? ¿Quién es ese rey? Es Cristo. O sea, ya desde este punto de la historia vemos que Cristo está siendo anunciado, profetizado, prometido como el rey perfecto. ¿Ya? Entonces también la monarquía cumple esa función de mostrarnos que el deseo de Dios es tener un rey que gobierne sobre todas las naciones. Salmo 2, alguien si tiene el Salmo 2 del 7 al 9 que lo pueda leer, por favor. Ya, por favor, Claudia. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión
hasta el 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ya, ¿de quién está hablando acá? De Cristo. ¿Y este reinado es solo para Israel? ¿A quién está incluyendo o a quién es el beneficiario de este reinado? ¿A todas? Todas las naciones. O sea, vemos también en el Antiguo Testamento que el propósito de Dios siempre fue todas las naciones. ¿Y por qué? Volvemos acá. Génesis 12. ¿Cuál fue la promesa de Dios con Abraham? En ti serán benditas, o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, vemos que acá se está cumpliendo lo que está acá. ¿Ya? Eso es importante. Y para cumplir eso, Dios forma un pueblo, le da una identidad y Dios también va bendiciendo a ese pueblo. Y la historia nos va a mostrar de que este pueblo también fue infiel. Vemos que ya en los tiempos de los jueces, cada uno hacía lo que quería. Y vamos a ver que también en la monarquía hay periodos oscuros, ¿cierto? Bien, pero también es importante mencionar que en la monarquía va también a ocurrir otras cosas, como por ejemplo los profetas y también viene el templo. ¿Qué simbolizaba el templo? Ya la presencia de Dios. ¿Qué más? El templo en la narrativa bíblica, a la luz de todo esto, también cumple un rol importante. ¿Ya? ¿Alguien tiene Isaías 56:7? Y otra persona que busque Mateo 21, 2 al 13. ¿Ya? ¿Cuál? Isaías 56. Ya, todavía no. Mateo, alguien que tenga Mateo 21, 2 al 13. Mateo 21, del 2 al 13. 12 al 13, sí. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ya, Isaías 56:7, ¿qué dice? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ya. Entonces vemos ya en el Antiguo Testamento esta idea misional del templo. Entonces, ¿qué ocurre? La cita que leía Jonás de Mateo corresponde a ese momento en que Jesús se enoja con aquellos que estaban comercializando en el templo. Pero ¿cuál era el motivo del enojo de Jesús? Ellos estaban vendiendo, como usted me enseñó, estaban vendiendo en el patio, o sea, en el lugar donde era para los gentiles. Y en vez de permitir que los gentiles fueran y adoraran al Señor, se dedicaron a vender. En vez de demostrar en lo que ellos creían, ellos se dedicaron a vender. Exactamente. Vender productos a los que venían. Exactamente. Entonces, el problema no era vender. ¿Ya? Si vamos a analizarlo bíblicamente, el problema no era que vendían ahí. El problema era que lo estaban haciendo en un lugar que tenía su espacio, un propósito, en ese caso, en esos tiempos, en los tiempos del primer siglo, que era para los gentiles. O sea, Israel no estaba compartiendo estas bendiciones. En vez de que el templo sea un lugar de reunión y de agrupar a las naciones, ¿ellos qué estaban haciendo? Separando, haciéndolo exclusivos para ellos. Y por eso Jesús se enoja y cita la palabra que está en Isaías. Si lo pueden leer de nuevo, por favor. 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración para todos los pueblos. ¿Ya? En este periodo también vamos a ver
los salmos que van a tener un aspecto también fundamental en la identidad del pueblo, ¿ya? En primer lugar, como el himnario del pueblo de Dios, pero también un texto o palabra de Dios que muestra la realidad, que muestra las emociones, la relación del pueblo con Dios. Y también, lo había anotado acá, tenemos los profetas, los cuales tenían como tarea llamar la atención, amonestarlos cuando ellos quebraban el pacto, ¿ya? Por lo general siempre asociamos eso a los profetas, como alguien retando al pueblo o llamándolo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque al quebrantar el pacto, al fallar, Israel estaba perdiendo su identidad. Y al perder su identidad, Israel no estaba cumpliendo el propósito de Dios, que era bendecir a las naciones, ¿ya? Por consiguiente, los profetas denunciaban la infidelidad de Israel según se revelaba en los distintos ámbitos de la vida, como la hipocresía en la adoración, la profanación del día de reposo, la necedad del servicio a los ídolos, la acumulación de riquezas en medio de la pobreza extrema, la injusticia, la opresión a los pobres y el maltrato del vulnerable, ¿ya? Entonces los profetas también van a tener ese rol de acusar o de recriminar al pueblo de Dios su falta al pacto y no cumplir lo que Dios le está pidiendo. Por lo tanto, ese es el rol profético, pero no hay que perdernos en que el rol profético va a apuntar a recordar la infidelidad, pero también a recordar la promesa de Dios, ¿ya? Y por eso nos vamos a encontrar con profetas que van a apuntar hacia lo futuro, a una restauración, a este punto, ¿ya? Y al futuro de ese punto también. Ya, yo les dije que quería profundizar en esto, ¿cierto? Ya estamos en la mitad de la clase, así que vamos a ver y a conversar un poquito sobre el pueblo en el exilio. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan cómo se produjo el quiebre? ¿Alguien sabe? Entre una monarquía o cómo terminó eso en exilio. Claro, tenemos el reino dividido. ¿Y por qué se divide el reino? Roboam fue desobediente y tomó el consejo de sus amigos jóvenes y no el de los ancianos. ¿Ya? Hay un tema ahí, parece, si alguien lo puede buscar, con temas de impuestos. Que fue una decisión que toma el rey, y eso también genera una división, ¿ya? Y si usted se fija, hoy en día, hasta el día de hoy, ese es un tema de discusión, los impuestos. ¿Ya? Pero se los dejo ahí. ¿Qué ocurre? Se divide el reino en dos reinos, los cuales son Judá e Israel. Israel vendría a ser el reino del norte y Judá, reino del sur, ¿ya? En el norte tenemos 10 tribus y en el sur se quedan 2. ¿Cuáles son las capitales de estos reinos? Jerusalén y Samaria. Por lo tanto, estas tribus, o estos reinos divididos, son también castigados por Dios. ¿Por qué? Porque fallan a la ley, fallan a su propósito vocacional. Y tenemos el exilio. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? El norte. ¿Quién los castiga en el norte? ¿Mm? Asiria y Babilonia, ¿cierto? Y después a Babilonia, los persas. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? ¿Sí? Ya, se da en el contexto persa.
que ahí estaba el rey Asuero, si no me equivoco, ¿cierto? O también conocido como Artajerjes, si no me equivoco, históricamente, sí. ¿Ya? Pero se da en ese periodo. Por lo tanto, fíjense cómo Israel pasa de ser una monarquía, o un imperio, un reino sólido, fuerte, en donde lo político, social, religioso, económico, legal, todo está concentrado y es parte de la voluntad de Dios, como ahora pasa a ser minorías subyugadas por otras naciones. El propósito de Dios de bendecir a todas las naciones, como que pareciera que está siendo arruinado, porque en vez de ser un reino, un imperio que anuncie, al final están siendo oprimidos por dos naciones. Y así lo va a mostrar Michael Gogin en esta idea de que pasan de una monarquía a ser minorías en culturas paganas. Pero, y esto es lo importante, la misión de Dios y el deseo de Dios de bendecir a las naciones no se termina. De hecho, incluso se da en estos contextos. ¿Ya? Y Gogin es interesante lo que él dice, porque él dice que la misión de la iglesia o del pueblo de Dios continúa, ya sea que esté en Babilonia, ya sea que esté en Persia, ya sea que esté subyugada por los griegos, ya sea que esté subyugada por el Imperio Romano, la misión de Dios siempre está. Y eso es lo que nos va a mostrar también la historia. ¿Qué ocurre con este periodo del exilio en relación a la identidad del pueblo? Claramente, al estar en esos dos lados, empieza a haber una influencia pagana. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de Daniel? ¿Sí? ¿Cuál es la lucha que tiene Daniel? Era una lucha cosmovisional. Daniel, como judío, estaba en Babilonia, y obviamente estar ahí significaba que Babilonia le imponía toda su estructura de mundo, toda su visión de mundo. Y ahí vemos esa idea de resistencia. Cómo el creyente se resiste ante la influencia del mundo, estando firme en sus convicciones y en su identidad. Y eso es lo que nosotros vemos en la historia de Daniel, por ejemplo. Pero ¿qué pasó? ¿O cuál es la tensión que se da acá? De que el pueblo de Dios pudo haber estado entre dos extremos. Uno, el entregarse totalmente a la idolatría y ser uno más en Babilonia, Persia o Asiria. En este caso lo vamos a entrar acá, en la segunda parte. O por otro lado, irse al otro extremo y encerrarse y no ser una luz a las naciones. Israel tenía que lidiar con eso. Pero en realidad lo que Dios buscaba era ninguna de las dos cosas. Ni ser influenciados totalmente por la cultura, ni por otro lado aislarse como un pueblo especial. ¿Por qué? Porque Dios tiene una promesa de bendecir a las naciones. Por lo tanto, el llamado de Dios nunca fue el de encerrarse, ni mantener solamente su fe ahí. ¿Qué es lo que vemos en este periodo? Hay un periodo de recordar todo lo perdido. ¿Qué cosa? Las leyes, la adoración, el culto o el templo, pero todo lo relacionado con lo que es de Dios y también las obras de Dios. Esto se da también en este periodo, sobre todo con los profetas. El de recordar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esto es tu identidad. Por eso nosotros como cristianos también tenemos muchos elementos que nos hacen recordar cosas. ¿Se acuerdan que lo conversábamos en la clase pasada? ¿Y por qué hacemos ciertas cosas para recordar? Porque la memoria es frágil. Pero este acto de recordar nos sirve para tener presente cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. ¿Ya? Pero hay algo interesante, porque
si bien es cierto, se pasa de una monarquía al exilio y como que Israel está perdiendo su identidad, por decirlo de alguna forma, vemos que en cierto sentido la está recuperando. Ezequiel 20, del 1 al 3, y Jeremías 29, 1. Si alguien nos puede leer Ezequiel 20, el 1 al 3, y Jeremías 29, 1. Porque vamos a ver de que se va a retomar una especie de oficio. O nos vamos a dar cuenta que Israel lo mantenía, ¿sí? Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová. Y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. A consultarme venid vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Ya, bien. Y Jeremías 29.1 también nos va a retomar la idea de los ancianos. Si alguien lo tiene, que lo lea. Sí. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ya. Entonces los profetas se dirigían ¿a quiénes? A los ancianos. O sea, Israel mantenía algo de su identidad. No lo había perdido todo, ¿ya? Y eso también nos muestran los profetas. ¿Qué es lo que surge también en este periodo? Lo que nosotros podríamos llamar como literatura doctrinal o histórica, que tiene un carácter también de recordar. Por ejemplo, aquí están preponderantemente profetas como Jeremías o Ezequiel, pero también se va a desarrollar, por ejemplo, el libro de las Crónicas. ¿Ya? ¿Usted se ha preguntado por qué está el libro de Crónicas en la Biblia si dice exactamente casi lo mismo que está en los libros de Reyes y Samuel? No es porque se hayan equivocado y hayan dejado duplicada la historia. El libro de Crónicas, o los libros de Crónicas para nuestros tiempos, también tenían ese propósito de recordar la historia, de mirar hacia atrás. Entonces vemos también este ejercicio de recordar lo que Dios está haciendo. Y de hecho Crónicas va a mostrar también una genealogía partiendo desde Adán, incluso desde el inicio de la historia. Por lo tanto, siempre está esta idea de recordar la identidad, de no perder la identidad a pesar de todo lo que está ocurriendo. Ahora bien, también vamos a ver que, por ejemplo, Isaías, en sus últimos capítulos, y esto usted después lo puede averiguar, Isaías va a recordar tres cosas en sus últimos capítulos. En primer lugar, Dios obró en el pasado de Israel e hizo un pacto. Nuevamente, ir hacia atrás. Recuerda. Por otro lado, Isaías va a enfatizar que la historia avanza hacia los propósitos de Dios, que es establecer su gobierno final en la tierra. Eso también nos recuerda Isaías. Y también le recuerda que Dios está usando a Israel para lograr este propósito. ¿Ya? Entonces, nuevamente, los profetas van a cumplir esa idea. Vemos también, bueno, ya lo conversamos, la historia de la resistencia hacia las cosmovisiones paganas, en este caso Daniel, junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ya? Ahí nos muestra esta oposición entre el reino de Dios y los imperios. Y vemos que también inevitablemente hay una confrontación. O sea, si tú eres parte del pueblo de Dios y tienes una identidad clara, evidentemente tú vas a ser confrontado por lo que te enseñan las naciones paganas. Y eso también es parte del rol misional del pueblo de Dios. Y eso aplica para nosotros hoy en día. El que vivamos nuestra identidad, el que tengamos una identidad formada, inevitablemente va a repercutir en que vamos a tener confrontaciones con el mundo. Muchas veces nuestro mensaje no va a agradar al mundo e inevitablemente vamos a tener que ser confrontados. Finalmente, Dios
anuncia que será victorioso por sobre todos los enemigos y les manda a vivir en obediencia y fidelidad, confiando en la victoria de Dios. Vamos a Jeremías 29, 4 al 7. Jeremías 29, del 4 al 7. Si alguien lo tiene. Sí, Jeremías 29, 4 al 7. Por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer el fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ya. ¿En qué contexto están estas palabras? En la cautividad, en pleno exilio en Babilonia. ¿Y qué les dice Dios? Ahora que ustedes están en exilio, enciérrense y guarden su identidad bajo esas cuatro paredes. ¿Qué les dice? Edificar casas, habitarlas. O sea, lo que Dios está diciendo es que los puse en un lugar hostil. Los puse en un lugar en donde todos van a pensar distinto a ustedes. Pero no se conformen con eso. Trabajen, formen familia, enseñen la ley, sigan creciendo. Entonces fíjense cómo el propósito misional de Dios de bendecir a las naciones, aún así se cumple dentro del exilio. O sea, sabemos que el exilio fue un castigo, pero aún así sirvió para que Israel siga siendo luz en las otras naciones. Exactamente. Por lo tanto, hermanos, eso también tiene un significado para nosotros. Si Dios nos tiene en algún lugar, donde sea, es para que seamos de bendición. Y acá Dios les dice que formen familia, que habiten, que se multipliquen. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Eso es lo que tenemos que desear como iglesia. Teniendo una identidad clara, formar familia, construir casas en donde Dios nos ha puesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso nos recuerda a la promesa de Abraham. Por lo tanto, incluso en el exilio vemos que el propósito de Dios siempre fue bendecir a través del pueblo de Dios. Ese es un principio bíblico importante. A través del pueblo Dios bendice a las naciones. Y en este caso incluso a Babilonia. Vamos con el retorno o Israel reunido o renovado. Si alguien me busca Deuteronomio 30 y otra persona que tenga Jeremías 31 a la mano. Otra persona Ezequiel 26 a la mano. Deuteronomio 30. Ya, la hermana Carmen va del 1 al 6. Ya, otra persona Jeremías 31, ya la Daisy. Otra persona Ezequiel 36. Para que lo tengan ahí rapidito. Ya, la Amalia. Isaías 60, otra persona. ¿Sí? Y Zacarías 8. ¿Ya? Deuteronomio 30, del 1 al 6. Deuteronomio, acuérdense, está acá. En esta etapa. Acá está Deuteronomio. Deuteronomio 30, del 1 al 6. ¿Qué dice? Por favor, hermana Carmen.
tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredarán tus padres, y será tuya. Te dará bien y te multiplicará más que tus padres. Y Considera Jehová tu Dios tu corazón y tu corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que. Muchas gracias, hermana Carmen. Si ustedes se fijan en el Deuteronomio, como que ya vemos un preanuncio de esta etapa, de dispersión, de cautividad, pero el Señor no se queda ahí. ¿Qué es lo que promete en Deuteronomio? Versículo 5, y te haré volver, Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicaré más que a tus padres. Versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón. En pleno contexto de la ley mosaica, en donde se circuncidaban corporalmente, Dios ya estaba diciendo de que en realidad la circuncisión real es del corazón. Entonces fíjense, estamos acá, no hemos pasado por todo esto, pero ya Dios estaba anunciando eso. Estaba anunciando un retorno, una reunión del pueblo de Dios. Jeremías 31:10. ¿Quién tenía Jeremías? La Daisy. Jeremías 31:10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Exactamente. Ten a mano Jeremías, porque lo vamos a ocupar después, ¿ya? 31. Hay una promesa entonces de retorno o de reunión. Jeremías 31, pero versículo 31 al 34. ¿Qué es lo que dice? ¿Del 31 al 34? Sí, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré la ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y a ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muchas gracias, Daisy. Perdón, definitivo la vamos a colocar. Cuando leemos estas profecías de los profetas, teniendo en mente todo lo que ha pasado, como que tiene más sentido todo, ¿o no? Como que no son promesas aisladas a una nación que está dispersa, sino que vemos que Dios está anunciando esto porque Dios quiere cumplir esto. ¿Ya? Ezequiel 36, ¿quién lo tiene? Ya, del 24 al 27, por favor. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón, nuevo espíritu, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya, Ezequiel entonces 36, 24 al 27 dice nuevamente la misma idea. Y yo os tomaré de las naciones,
y os recogeré para todas las tierras, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré de vuelta, y os traeré a vuestro país. Esta idea de retorno, de reunión. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Podríamos aquí ya empezar a ver esta idea de limpieza del pecado. Pero una limpieza ya definitiva, asociada a un perdón definitivo. ¿Qué más vemos? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está con mayúscula. ¿A qué hace referencia? Y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis ¿en qué? ¿Dónde está eso? Allá, la identidad, nuevamente. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces acá vemos, y lo voy a sintetizar así, y como les dije al inicio, promesas. Nuevo corazón, un espíritu, un corazón de carne. Y si ustedes se fijan, esa es como la lógica de estos tiempos. Promesas, restauración, pero a la luz de todo el relato bíblico. ¿Alguien tiene Isaías 20, 2 y 3? Perdón, Isaías 60, que lo había pedido delante. Sí, por favor. Isaías 60, del 2 al 3, y otra persona me busca Zacarías 8, 23. Ya, Isaías 60. Lee la parte final. ¿Y andarán? Y andarán las naciones a tu luz y nuevamente la misma idea. Naciones reunidas. Este reino o esta promesa de un rey que iba a gobernar, Dios lo está reafirmando acá. No es que esto lo haya anulado, sino que Dios lo está reafirmando. Y Bárbara, tú tenías Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con nosotros. ¿Qué está diciendo acá? Fíjense el detalle de la afirmación. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán de manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con nosotros. O sea, personas que no eran de Israel, está diciendo, 10 van a tomarse o van a sumarse a Israel. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y está reafirmando nuevamente esta idea del propósito de que a través de Israel las demás naciones serían bendecidas. ¿Ya? Exactamente. Y para cerrar, ya, voy a borrar acá, así que si alguien le quiere sacar una foto, es el momento. Y con eso terminamos. Abran el Salmo 67. Salmo 67. Y ahí después Juan Carlos lo va a mandar la foto. Ya, Salmo 67. Salmo 67. Ya, voy a borrar. Pero sin sacar una foto. Ya, Salmo 67. Pregunta, ¿cuántos versículos tiene? 7. Muy bien. Salmo 67, entonces usted téngalo a la mano.
que este es un cántico de alabanza que remonta también a la Torá. Dios te bendiga o tenga misericordia y nos bendiga, si no, yo con la bendición arónica, que recordar nuevamente lo mismo. Y si yo les preguntara a ustedes, si tuviesen que resumir cuál es la idea principal del Salmo 67, quizás tengamos hartas ideas. La bendición de Dios, que seas conocido en la tierra de tu camino, te alaben, oh Dios, los pueblos, alégrense y gócense las naciones, te alaben los pueblos, que la tierra de su fruto nos bendecirá Dios y bendíganos Dios. Ahí están los 7 versículos. Pero yo ahora les quiero invitar aquí con una lectura misional, con lo que todos ya hemos visto, nos acerquemos a este salmo y podamos entender cuál es la idea principal. Pero antes de eso tengo que explicarles que este salmo, en su contexto hebreo, tiene una estructura importante, que es como una figura literaria, que se conoce como quiasmo. ¿Ya? Usted lo puede buscar. O también conocido como el sándwich, ya, dicho más formal, más coloquialmente, ¿ya? Este nombre formal y dicho de otra forma es como el sándwich, estructura del sándwich. ¿Cuál es la estructura de un quiasmo? Es lo siguiente. Te presenta una idea A, luego te presenta una idea B, luego te presenta una idea C, y a veces los quiasmos son inversos, luego vuelve a B y luego vuelve a A. Bajo esa lógica de quiasmo, la idea principal o la idea central, ¿cuál sería? La del medio. Si ustedes se fijan, el Salmo 67 tiene esta lógica. Tenemos 7 versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo lo podemos pillar fácilmente? Versículo 3 y 5. ¿Qué dicen? Dicen lo mismo. Alaben. Alaben. ¿Quiénes? Los pueblos. Y aquí lo mismo. Alaben los pueblos. ¿Ven el sándwich o no? Hay una simetría, ¿ya? Vamos a ocupar ese concepto, una simetría. ¿Cuál es la idea central entonces? Versículo 4. Alégrense y gócense ¿quiénes? ¿Israel? Las naciones. ¿Pero por qué? Porque jugarán los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. ¿Qué nos muestra esto? Alegría por un rey justo. ¿Quién es ese rey justo? Dios, Cristo. Entonces el Salmo 67 tiene esa lógica. Por lo tanto, podríamos decir que el versículo 1 tiene su homólogo con el 7, el versículo 2 con el 6, el 3 con el 5 claramente, pero la idea central está acá. Entonces el Salmo 67 va a partir diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Versículo 7, ¿qué dice? Bendíganos Dios. O sea, habla primero de bendición. Bendición. Y acá también. Bendición. Versículos 2 y 6. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Es el versículo 2. Versículo 6. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Entonces ya no es que la tierra va a dar un fruto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el fruto es que sea conocido en la tierra su camino. Podríamos decir, anunciar. Anunciar. Por lo tanto, teniendo ya esta idea, vemos que Dios bendice a su pueblo para que ese pueblo anuncie
Una vez que el pueblo anuncia, los pueblos alaban. Y cuando el pueblo alaba o las naciones alaban, o usted alaba a Dios, usted vive alegre porque está siendo gobernado por el Rey justo. Por lo tanto, el Salmo 67 tiene esa lógica misional de Dios bendiciendo un pueblo que tiene por fin la adoración, naciones que viven en alegría por justicia. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones de la tierra. Abraham, Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, las naciones. Y aquí está, nuevamente ese propósito misional de Dios, a través de su pueblo, bendecir a las naciones. Que a través de su pueblo, en este caso Israel, las demás naciones pudiesen llegar al conocimiento del Dios verdadero, alabarle y vivir en alegría. ¿Ya? Sí. Cuando entra a los espías, ella cree porque ha oído la grandeza que Dios ha hecho, y por eso ella le dice que ella cree en el Dios que ellos creen, y por eso también decide ayudarlos. Bueno, aquí está la soberanía del Señor también, pero me recuerda eso lo que usted ha enseñado. Exactamente. Entonces, y con esto termino. El problema de Israel, y el problema muchas veces de la iglesia, es que nos quedamos acá. Nos sentimos especiales. Nos sentimos distintos al resto, pero olvidamos cuál es el propósito de eso. Anunciar, para que el resto conozca al Señor y la alabe y se gocen, viviendo para Él. ¿Ya? Así que les dejo eso como reflexión, para que lo tengan presente y vamos a orar porque estamos bien pasaditos. ¿Ya? Oremos. Señor, te damos las gracias nuevamente en esta mañana, por esta clase, por este momento que nos diste para poder recordar, Señor, cuál es tu propósito. ¿Qué es lo que tú has hecho en la historia, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor? Y así como lo hemos visto de manera resumida, Señor, en el Antiguo Testamento, tu propósito con tu pueblo nunca se quedó en que fuese un pueblo especial solamente, Señor, sino que tú querías un reino de sacerdotes, tú querías una nación santa para que pudiera anunciar al mundo, para que el mundo pudiera conocerte, Señor. Leyendo esto, Señor, nos traemos a nuestros tiempos. Y recordamos que nuestro propósito es el mismo, Señor. Tú nos has separado, tú nos has bendecido con un propósito, el cual es recordar nuestra identidad, tener presente tus estatutos, Señor, para ser agentes del reino, Señor, que los demás te puedan conocer, poder bendecir a otros y que las naciones, Señor, te conozcan y vivan alegres, gobernadas por este Dios justo, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.